Imagina ser sacada de tu casa justo después de la muerte de tu esposo, tras 52 años de matrimonio. Lo que los nietos de Doña Clara hicieron ese día cambió su vida para siempre. Doña Clara, con las manos temblorosas, doblaba cuidadosamente la manta tejida que había compartido tantas noches con Ramón, su esposo de toda la vida. Cada fibra parecía estar impregnada del aroma y el calor de aquel hombre que había partido apenas hacía 10 días. Ramón, su compañero de 52 años de matrimonio, había sido todo para ella, su cómplice, su refugio y la persona que siempre la hacía reír, incluso en los momentos más oscuros. Ahora, sin él, sentía que la casa se desmoronaba bajo el peso de su ausencia. La pequeña sala, iluminada tenuemente por el sol que atravesaba las cortinas viejas, parecía un mausoleo de recuerdos. Cada rincón le contaba una historia, el sillón donde Ramón leía el periódico cada mañana, la cocina donde él insistía en preparar café aunque siempre lo hacía demasiado fuerte. Y la pequeña mesita junto a la ventana donde jugaban dominó en las tardes lluviosas. «Abuela, ¿ya casi terminas?», preguntó Samuel desde la puerta, rompiendo el silencio denso de la habitación. Clara levantó la vista. Samuel, su nieto mayor, estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión entre impaciencia y algo más que no podía descifrar. Detrás de él, Lucía, su otra nieta, sostenía una caja vacía, mirando con ojos de preocupación. ¿Es necesario llevarme tan rápido? Apenas ha pasado una semana desde que lo enterramos, dijo Clara, con voz entrecortada. Lucía dejó la caja en el suelo y se acercó a abrazarla. Abuela, sabemos que es difícil, pero no puedes quedarte aquí sola. La casa es demasiado grande para ti, y necesitas estar cerca de nosotros. Las palabras de Lucía parecían amables, pero para Clara eran un recordatorio brutal de que estaba perdiendo algo más, el último refugio donde había sentido la presencia de Ramón. Miró alrededor, su mirada fija en el reloj de pared que Ramón había reparado más de una vez. Era como si el tiempo mismo estuviera conspirando contra ella, obligándola a dejar todo atrás. Clara suspiró y siguió empacando. Cada objeto que tocaba parecía llevar consigo un trozo de su corazón, las fotografías amarillentas de su boda, las cartas que Ramón le escribía cuando estaban jóvenes y el viejo pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo. La casa, que había sido un testigo silencioso de su amor, ahora parecía despedirla con un eco vacío y cruel. Cuando terminaron de empacar, Clara se detuvo frente a la puerta principal, sosteniendo una pequeña caja con los recuerdos más preciados de su vida. Cerró los ojos un momento y susurró: «Adiós, Ramón». Samuel y Lucía la ayudaron a subir al auto. Clara miró por la ventana mientras el paisaje de su barrio se desdibujaba. Las lágrimas rodaban por sus mejillas al pensar en cómo Ramón habría manejado la situación. Él siempre encontraba una forma de consolarla, de darle esperanza. Pero ahora estaba sola, y la incertidumbre del destino que la esperaba la hacía sentir aún más pequeña. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara de repente, rompiendo el silencio en el auto. Lucía y Samuel intercambiaron miradas rápidas. «Es una sorpresa, abuela». «Confía en nosotros», respondió Samuel, tratando de sonar seguro. Clara desvió la mirada. Sabía lo que eso significaba. Una casa de retiro, pensó. Todo indicaba que querían llevarla a un lugar donde, según ellos, estaría cómoda y bien cuidada. Pero Clara no podía evitar sentirlo como un abandono, un gesto que borraba todo lo que ella había dado por su familia a lo largo de los años. El auto continuó avanzando, dejando atrás las calles que Clara conocía tan bien. Mientras el paisaje cambiaba, se aferró a la pequeña caja en su regazo, como si fuera su último vínculo con Ramón. El silencio en el auto era espeso, interrumpido solo por el ruido de los neumáticos en el asfalto. Clara cerró los ojos y dejó que su mente viajara al pasado, a los días felices en los que Ramón le prometía que nunca estaría sola. Pero ahora, mientras el auto tomaba una curva hacia lo desconocido, esa promesa parecía desvanecerse como el humo de un sueño lejano. El trayecto en auto transcurría en un silencio inquietante. Clara miraba por la ventana, tratando de ocultar el nudo en la garganta que crecía con cada kilómetro. El paisaje que pasaba frente a sus ojos parecía un reflejo de su propio estado emocional,
calles desconocidas, casas que no reconocía, árboles torcidos por el viento. Sentía que la estaban arrancando de sus raíces, llevándola a un lugar que no le pertenecía. «Abuela, ¿quieres agua?», preguntó Lucía desde el asiento del copiloto, rompiendo el mutismo. «No, gracias», respondió Clara con una voz apenas audible. Samuel, al volante, apretaba los labios. Sabía que su abuela estaba dolida, pero no quería que ella supiera lo difícil que había sido tomar esa decisión. Había pasado noches enteras con Lucía discutiendo cómo abordar el tema, cómo convencer a Clara de dejar la casa. Pero ahora, viendo su expresión de tristeza reflejada en el espejo retrovisor, se preguntaba si habían hecho lo correcto. «Es por tu bien, abuela. Solo queremos que estés más cómoda», dijo Samuel de pronto, sin apartar la vista del camino. Clara no respondió. Su mente estaba atrapada en una maraña de recuerdos. Las paredes de su casa, esas que estaban dejando atrás, eran testigos de una vida entera. Allí había criado a sus hijos, celebrado cumpleaños, llorado pérdidas y, sobre todo, amado profundamente a Ramón. El auto redujo la velocidad al llegar a un semáforo en rojo. Clara aprovechó para mirar a sus nietos. Samuel, con su expresión seria y responsable, tenía los ojos de su padre, su hijo mayor. Lucía, más dulce y comprensiva, había heredado la sonrisa de su madre. Pensar en ellos le provocaba un remolino de emociones, orgullo por lo que habían logrado, pero también una punzada de dolor al recordar que ya no eran los niños que solían jugar en el patio de su casa. «No deberían haberse molestado tanto por mí», dijo Clara de repente, rompiendo el silencio. Lucía giró la cabeza hacia ella, confundida. «¿Qué quieres decir, abuela?». «Que soy vieja. Es normal. La gente de mi edad termina sola. Estoy acostumbrada». «No digas eso», respondió Samuel con firmeza, sorprendiendo incluso a Lucía. El tono de Samuel hizo que Clara alzara una ceja, pero no dijo nada más. En su interior, la incertidumbre seguía creciendo. Se preguntaba si realmente había fallado como madre y abuela. Tal vez no había hecho suficiente para que sus nietos quisieran mantenerla cerca. Minutos después, el auto giró hacia una calle más estrecha, rodeada de casas pequeñas pero bien cuidadas. Clara sintió que algo cambiaba en la atmósfera. Había un aire más cálido, menos hostil. Pero aún así, su corazón seguía pesado. «¿Falta mucho?», preguntó, tratando de sonar casual. «Ya casi llegamos», dijo Lucía, esbozando una sonrisa nerviosa. Al cabo de unos minutos, el auto se detuvo frente a una casa de fachada sencilla, pintada de blanco con detalles azules. Clara frunció el ceño. No era el tipo de lugar que esperaba para un asilo. «¿Qué es esto?», preguntó, desconcertada. Lucía y Samuel intercambiaron una mirada rápida. «Es tu nuevo hogar, abuela», respondió Samuel, mientras bajaba del auto para abrirle la puerta. Clara salió del vehículo con movimientos lentos. Miró la casa de arriba abajo, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. ¿Era un asilo? ¿Una casa compartida? Nada tenía sentido. Samuel y Lucía tomaron las cajas del maletero y caminaron hacia la puerta principal, dejando a Clara detrás. Ella, sintiendo que debía prepararse para lo peor, apretó contra su pecho la pequeña caja con las pertenencias más preciadas que había llevado consigo. Lucía abrió la puerta, dejando entrar un rayo de luz que iluminó el interior. «Pasa, abuela. Queremos mostrarte algo». Clara dudó. Sentía que cada paso hacia esa casa era un adiós definitivo a su vida anterior. Finalmente, respiró hondo y cruzó el umbral, enfrentándose a lo desconocido. El interior de la casa la dejó sin palabras. En lugar del ambiente frío y estéril que esperaba, encontró una sala cálida y acogedora. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, algunas de ellas que reconoció de su propia colección. Había muebles sencillos pero cómodos, y un aroma a lavanda impregnaba el aire. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, confundida. «Es tu casa, abuela». «Nuestra casa», respondió Lucía, sonriendo ampliamente. Clara frunció el ceño,
sin entender. Lucía tomó su mano y la condujo por un pasillo hasta una puerta que estaba cerrada. Queríamos que fuera una sorpresa, dijo Samuel, un poco nervioso, mientras abría la puerta. Clara dio un paso hacia adelante y se quedó inmóvil. Frente a ella había una habitación completamente nueva, diseñada con un detalle que le quitó el aliento. Las cortinas eran del mismo color que las que tenía en su antigua casa, la cama estaba cubierta con una colcha que Lucía había tejido, y en la mesita de noche estaba el reloj que Ramón había reparado tantas veces. ¿Qué significa esto?, preguntó Clara, con lágrimas en los ojos. Lucía se acercó y la abrazó. Significa que nunca más tendrás que estar sola, abuela. Reformamos la casa para que vivas con nosotros. Samuel, con una sonrisa tímida, añadió. Es nuestra forma de agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Clara se cubrió la boca con las manos, incapaz de hablar. El peso que había llevado en su corazón durante días comenzó a disiparse. Por primera vez, sintió que el amor que había dado a su familia durante tantos años no había sido en vano. Clara permaneció inmóvil en la entrada de su nueva habitación, observando cada detalle. Su corazón estaba lleno de emociones contradictorias, alivio por no haber sido llevada a un asilo, pero también una sensación de pérdida que no desaparecía. A pesar del evidente esfuerzo de Lucía y Samuel, sentía que ese espacio, aunque hermoso, no podía reemplazar el hogar que había dejado atrás ni llenar el vacío que Ramón había dejado en su vida. Mientras los nietos llevaban las últimas cajas al interior de la casa, Clara entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. Pasó los dedos por la colcha tejida, reconociendo cada punto y cada hilo. Era una réplica perfecta de la que ella misma había tenido en su antigua casa, pero no podía evitar sentir que algo faltaba. Lucía apareció en la puerta con una sonrisa radiante. ¿Te gusta, abuela?, preguntó con entusiasmo. Clara levantó la vista y asintió levemente, intentando no desanimar a su nieta. Está hermosa, Lucía. Gracias. Lucía se acercó y se sentó a su lado, tomando su mano. Queríamos que te sintieras como en casa. Sé que no es lo mismo, pero pensamos en cada detalle para que fuera especial para ti. Clara apretó la mano de su nieta y sonrió con ternura. Pero en su interior, una pequeña voz le susurraba que, aunque lo intentaran, nunca sería lo mismo. Las horas pasaron rápidamente mientras Samuel y Lucía terminaban de acomodar las cosas de Clara en su nuevo espacio. Samuel trabajaba en silencio, colocando los libros de su abuela en un pequeño estante que habían construido especialmente para ella. Cada título le recordaba las tardes en las que Clara le leía historias cuando era niño, y ese pensamiento lo llenaba de nostalgia. Lucía, por su parte, decoraba la sala con algunas fotos de familia que habían traído de la antigua casa. Cada vez que miraba una de esas imágenes, su corazón se encogía un poco al notar la ausencia de Ramón. Para ella y su hermano, él también había sido una figura paterna importante. Mientras tanto, Clara se quedaba sentada en la cama, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín trasero. Aunque sabía que sus nietos estaban haciendo todo lo posible por hacerla sentir cómoda, no podía evitar sentirse una intrusa en su propia vida. Por la noche, la familia se reunió en la mesa del comedor para cenar. Samuel había preparado un guiso sencillo, siguiendo una receta que Clara le había enseñado años atrás. Espero que esté tan bueno como el que haces tú, abuela, dijo Samuel, sirviendo los platos con una sonrisa nerviosa. Clara probó el primer bocado. Aunque el sabor era bueno, no podía evitar compararlo con las cenas que solía preparar para Ramón. En su mente, los recuerdos seguían siendo tan vívidos que casi podía escuchar la risa de su esposo resonando en la casa mientras cenaban juntos. Está delicioso, Samuel, dijo Clara, esforzándose por sonar convincente. Lucía miró a su abuela con preocupación. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería presionarla. Esa noche, Clara tuvo dificultades para dormir. Se levantó en silencio y recorrió la casa descalza, dejando que la oscuridad la envolviera. Llegó a la sala y se detuvo frente a una de las fotos familiares que Lucía había colocado en la pared. En la imagen, Ramón sostenía a Samuel y a Lucía cuando eran niños, mientras Clara los abrazaba desde atrás. Ramón, susurró,
con la voz quebrada. Se sentó en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. A pesar del amor evidente de sus nietos, no podía evitar sentirse desconectada. Había pasado toda su vida cuidando de su hogar, de su familia, y ahora sentía que no tenía un lugar donde pertenecer. En ese momento, Samuel apareció en la sala, alarmado por el ruido de los sollozos de su abuela. «¿Abuela? ¿Qué haces despierta?», preguntó, encendiendo una pequeña lámpara. Clara se secó las lágrimas rápidamente. No podía dormir. Solo estaba recordando. Samuel se sentó junto a ella, con expresión de preocupación. «Sabemos que esto no es fácil para ti, abuela. Pero queremos que sepas que no estás sola. Lucía y yo estamos aquí para ti». Clara asintió lentamente, pero no respondió. Las palabras de Samuel eran reconfortantes, pero no podían llenar el vacío que sentía en su corazón. En los días siguientes, Clara intentó adaptarse a su nueva vida. Ayudaba en la cocina, salía al pequeño jardín a cuidar las plantas y pasaba tiempo con sus nietos. Sin embargo, en cada momento de tranquilidad, las sombras de la nostalgia la invadían. Una tarde, mientras regaba las flores, Lucía se acercó con una taza de té. «Abuela, ¿has pensado en cómo podríamos hacer que te sientas más cómoda aquí?», preguntó con suavidad. Clara miró a su nieta y suspiró. «No es la casa, Lucía. Es todo. Extraño a tu abuelo. Extraño mi vida, mi rutina, mi hogar». Lucía se arrodilló junto a Clara y la abrazó. «Lo sé, abuela. Y no queremos reemplazar lo que tenías, solo queremos que sepas que este también es tu hogar». Las palabras de Lucía resonaron en Clara, pero no sabía cómo aceptar ese nuevo capítulo en su vida. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de recuerdos y otro que aún no sabía cómo habitar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Clara regresó al interior de la casa después de pasar horas en el jardín. Aunque intentaba mantener la calma frente a sus nietos, las noches eran particularmente difíciles para ella. Las sombras traían consigo recuerdos de Ramón y de los años que pasaron juntos, y la idea de que su vida había cambiado de forma irrevocable no la dejaba en paz. Esa noche, mientras Clara revisaba una vieja caja con fotografías, escuchó el timbre de la puerta. Lucía se apresuró a abrir, dejando entrar a una mujer de unos 40 y tantos años, con una sonrisa amable y una cesta de pan recién horneado en las manos. «Buenas noches. Soy Marta, su vecina de la casa de enfrente. Vi que se mudaron hace unos días y quería darles la bienvenida», dijo la mujer con entusiasmo. Lucía la invitó a pasar, y pronto Samuel también se unió a la conversación. Clara, sentada en su habitación, escuchaba las voces desde el comedor, pero no tenía ánimos de unirse. Sin embargo, al escuchar risas y el tono amable de Marta, su curiosidad pudo más. Se asomó por el pasillo y, tras unos momentos de duda, decidió acercarse. Cuando entró al comedor, Marta se levantó rápidamente, extendiéndole la mano. «Usted debe ser doña Clara. Es un placer conocerla. Sus nietos me han hablado mucho de usted». Clara, algo sorprendida por la calidez de la mujer, estrechó su mano. «El gusto es mío», respondió con una leve sonrisa. Marta tomó asiento de nuevo, y con una naturalidad que parecía innata, comenzó a incluir a Clara en la conversación. Hablaron de las cosas que había en el barrio, de los vecinos y de las pequeñas tradiciones que se mantenían en la comunidad. «Si algún día necesita algo, no dude en tocar a mi puerta. Me encantaría que viniera a tomar un café. También organizamos tardes de juegos con otras vecinas, por si se anima», dijo Marta antes de despedirse. Clara asintió, agradecida por la invitación, pero en su interior aún no se sentía lista para socializar. En los días siguientes, Marta se convirtió en una visitante habitual. Traía pasteles, libros y una energía contagiosa que llenaba la casa de vida. A través de ella, Clara comenzó a conocer más sobre los vecinos, pero sobre todo, empezó a sentirse menos aislada. Una tarde, Marta llegó acompañada de una mujer mayor llamada Teresa, que era de la misma edad que Clara. «Pensé que sería buena idea que se conocieran.
Teresa es un encanto y vive sola desde hace tiempo, explicó Marta mientras servía té para todas. Teresa, con su andar lento y su mirada cálida, le habló a Clara de cómo había perdido a su esposo hacía años y de cómo le había costado adaptarse a la vida sin él. Al principio es como si el mundo dejara de tener sentido. Pero poco a poco, uno encuentra pequeños motivos para seguir adelante, dijo Teresa, tomando la mano de Clara con gentileza. Las palabras de Teresa resonaron en el interior de Clara. Aunque no lo admitiera en voz alta, le reconfortaba escuchar a alguien que había pasado por algo similar y que había encontrado una forma de seguir adelante. Una tarde, mientras regaba las flores del jardín, Samuel se acercó con una expresión seria. «Abuela, ¿podemos hablar?», preguntó, metiendo las manos en los bolsillos. Clara dejó la regadera a un lado y lo miró, preocupada. «Claro, dime». Samuel se sentó en el banco junto a ella y tomó aire antes de hablar. «Sé que ha sido difícil para ti. Lucía y yo solo queremos que sepas que nunca fue nuestra intención hacerte sentir que no tienes un lugar». Clara lo miró con ternura, sintiendo el peso de la sinceridad en sus palabras. «Lo sé, Samuel. Pero no es fácil dejar atrás todo lo que conocí, todo lo que Ramón y yo construimos juntos». Samuel asintió, con los ojos llenos de comprensión. «Solo queremos que sepas que esta es tu casa tanto como la nuestra. Si hay algo que podamos hacer para que te sientas mejor, solo tienes que decirlo». Clara tomó la mano de su nieto y sonrió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Una noche, Clara finalmente aceptó la invitación de Marta y Teresa para unirse a una reunión de vecinas. Aunque estaba nerviosa, decidió que era momento de salir de su zona de confort. La reunión se llevó a cabo en el patio trasero de Marta, donde un grupo de mujeres de distintas edades compartía risas y anécdotas. Clara, al principio, se mantuvo callada, pero poco a poco comenzó a participar en la conversación. Una de las mujeres mencionó cómo había redecorado su casa después de enviudar, mientras otra compartió cómo aprender a pintar le había ayudado a superar su tristeza. Clara escuchaba con atención, sintiendo que cada historia la conectaba más con las demás. Cuando llegó su turno, Clara compartió un recuerdo de Ramón, hablando de cómo él siempre encontraba la forma de hacerla sonreír, incluso en los días más difíciles. Su voz se quebró al final, pero al mirar alrededor, encontró miradas de apoyo y sonrisas comprensivas. Por primera vez en semanas, Clara sintió que su carga emocional se aligeraba un poco. Clara despertó esa mañana con una sensación diferente. El peso que llevaba en el pecho parecía más ligero, como si las pequeñas experiencias de los últimos días hubieran comenzado a llenar los vacíos de su corazón. El aroma del café recién hecho llegaba desde la cocina, y las voces de Samuel y Lucía resonaban mientras discutían sobre quién había dejado las luces encendidas en la sala la noche anterior. Clara sonrió levemente. Por primera vez, esas pequeñas discusiones cotidianas le parecieron reconfortantes, un recordatorio de que estaba rodeada de amor y vida. Se levantó despacio, se puso su chal y salió de su habitación para unirse a ellos. «Buenos días, abuela», dijo Lucía, sirviendo una taza de café y colocándola frente a ella en la mesa. «Buenos días, cariño. Huele delicioso. ¿Qué están planeando hoy?», preguntó Clara con curiosidad. Samuel y Lucía intercambiaron una mirada rápida, como si compartieran un secreto. «En realidad, tenemos una pequeña sorpresa para ti», dijo Samuel con una sonrisa. Clara arqueó una ceja, intrigada. No estaba segura de qué esperar después de las sorpresas de las últimas semanas. ¿Otra sorpresa? «Bueno, supongo que no tengo opción más que confiar en ustedes», dijo, con un tono ligeramente burlón que hizo reír a sus nietos. Horas después, Clara, Lucía y Samuel se encontraban en el auto, tomando un camino que Clara no reconocía. Aunque intentaba disimular, su curiosidad era evidente. Finalmente, el auto se detuvo frente a un parque lleno de árboles frondosos y un pequeño lago que brillaba bajo el sol. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Clara, saliendo del auto con la ayuda de Lucía. Samuel señaló una mesa de picnic cubierta con un mantel a cuadros y rodeada de flores.
Sobre la mesa, había fotografías de Ramón, una pequeña maceta con una planta que Clara reconoció de su antiguo jardín y un libro que solían leer juntos. Queríamos hacer algo especial para recordar al abuelo y para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros, explicó Lucía, mientras tomaba la mano de su abuela. Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al ver el detalle y el amor que habían puesto en ese momento. Se acercó a la mesa y pasó los dedos por las fotografías, recordando cada instante que compartió con Ramón. Samuel colocó una silla para que Clara se sentara, y luego los tres compartieron una comida sencilla, pero llena de risas y recuerdos. Hablaron de las historias más divertidas de Ramón, de sus consejos, y de cómo él siempre encontraba la forma de unir a la familia. Al final de la comida, Samuel sacó una pequeña caja de madera y se la entregó a Clara. Esto es para ti, abuela. Lo hicimos entre los dos. Clara abrió la caja con cuidado y encontró dentro un álbum de fotos que combinaba imágenes de su antigua casa con las primeras semanas en la nueva. En cada página, había mensajes escritos por Samuel y Lucía, recordándole cuánto la amaban y cuánto significaba para ellos. Queremos que sepas que no importa dónde estés, siempre serás nuestro hogar, abuela, dijo Lucía con una voz llena de emoción. Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, abrazó a sus nietos con fuerza. En ese momento, sintió que algo en su interior se acomodaba, como si finalmente pudiera aceptar su nueva vida sin olvidar todo lo que había vivido antes. Esa noche, de regreso en casa, Clara se sentó en su habitación con el álbum en las manos. Lo abrió de nuevo, deteniéndose en cada fotografía, y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba el jardín, y habló en voz baja, como si Ramón pudiera escucharla. ¿Ves, Ramón? Nuestros nietos hicieron algo maravilloso. Sé que estarías orgulloso de ellos, como yo lo estoy. Cerró los ojos por un momento, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Había perdido muchas cosas, pero también había ganado un nuevo hogar y una conexión más profunda con Samuel y Lucía. En los días que siguieron, Clara se sintió más cómoda en la casa. Comenzó a participar activamente en las reuniones con las vecinas, retomó su pasión por la jardinería e incluso convenció a Samuel de ayudarla a hacer un pequeño huerto en el patio trasero. Lucía, por su parte, disfrutaba las tardes cocinando con su abuela, aprendiendo recetas que habían estado en la familia por generaciones. Para Clara, esos momentos eran un recordatorio de que el amor y la familia siempre encontraban la manera de prevalecer.